Mientras que buscamos el Salmo 107, en el cual tenemos en la voluntad del Señor la meditación de esta mañana, sirva de introducción unas palabras que nuestro hermano Ebenezer ministraba la semana anterior, cuando comenzaba en su libro de Job, o en el libro de Job, que decía: como la chispa sale para volar por el aire, así el ser humano nace para la aflicción. Es algo indiscutible, las chispas vuelan por el aire, el ser humano vivimos en la aflicción. Pero gracias al Señor, no solamente vivimos en la tierra, que tenemos aflicción, sino que tenemos una ciudadanía celestial, como Jorge también nos ha recordado, donde tenemos gozo. Un poco, ese es el sentir diario, el sentir casi ontológico de nuestra vida. Por un lado tenemos la aflicción de la tierra y por otro lado tenemos el gozo celestial de estar redimidos en Cristo. Ese versículo de Job tiene un versículo a continuación. Dice: si yo estoy en esta situación, ciertamente yo buscaría a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Dios mi camino, porque Él hace grandes proezas e inescrutables, y numerosas son sus maravillas. De esto es lo que habla el Salmo 107, de las maravillas que Dios hace a nuestro favor. En este Salmo 107 nos encontramos 5 microhistorias que no son de nadie, porque no nombra a nadie, pero que son de muchos de nosotros. No todas nos tenemos que identificar con cada situación, pero probablemente en algunas de ellas nos veamos más o menos identificados. Y también sirva como introducción, como está en este versículo, unas palabras que también decía a continuación esa porción de Job, que Dios transforma los ríos en sequedales. Y esto dice precisamente también este Salmo, versículo 33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequedales. Pero también dice lo contrario, en el versículo 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Comentábamos también hace una semana que cada vez que se expresa en la escritura desierto o sequedales o tierra seca, está hablando de un alma angustiada, en sequedad, en turbulencia, deprimida. Necesita agua. En el desierto se necesita el agua. Y el agua viva solamente puede venir del cielo. Hablando de aquel espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él. Y cuando en nuestro interior corren ríos de agua viva, de nuestro corazón brota la alabanza espontáneamente. No una alabanza forzada, no una alabanza por imitación, no una alabanza porque hoy es domingo de las 11 de la mañana, sino una alabanza que brota de un corazón vivificado en el Espíritu, gozoso en el Señor. De esto va todos los salmos. Los salmos son libros de adoración. Libros de adoración que nos inspira a cantar, a bendecir, a adorar a Dios. Pero en particular va el libro quinto. Los salmos se dividen en 5 capítulos y este quinto capítulo es el más largo. Empieza ahora en el Salmo 107 y hasta el 150 es el más largo. Y aquí se encuentran los jales, los gran jales que inspiraba a la nación de Israel a alabar a Dios. Vamos entonces con estas 5 microhistorias en las cuales se va a repetir un círculo, que ya lo podéis ver en la primera de las microhistorias, que se va a repetir en las 5 microhistorias. Hay expresiones que se van a repetir en las 5. Dice así la Escritura: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitada. Nótese que siempre empieza por una alabanza, alabar al Señor por sus misericordias y sus maravillas. Luego el pueblo entra en una situación problemática de crisis, de aflicción. Luego el pueblo clama a Dios en ese estado de angustia. Dios mueve su mano poderosa y lo libera. Y el pueblo otra vez alaba y bendice en nombre del Señor. Este círculo se repite en las 5 microhistorias. ¿De quién hablan esta historia? No lo dice. No lo dice en ninguna. Pero por las expresiones, vaya a ver que podemos intuir a quién hace referencia, aunque no tiene por qué ser directamente, porque la Biblia puede referirse a personajes del pasado, pero también se puede referir a personajes del futuro. Me explico. Este salmo, y como la mayoría de los salmos, se escribieron 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo, es decir, hace ya casi 3000 años. Es bastante probable que esta porción se pueda referir a una historia antes de los salmos, a la nación de Israel. 600 años antes de que se escribiera el salmo. Pero también se puede referir a hechos que ocurrieron en la época de Jesús, como vaya a ver que hay expresiones similares. Y también se puede referir a nuestra vida hoy. Porque la palabra de Dios es viva y duradera, viva y eficaz. Y la palabra de Dios es atemporal, no tiene tiempo, es para siempre, es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá y está permaneciendo hoy. Redimidos, perdidos por soledad en el desierto, a casi todos se nos viene la nación de Israel. Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hizo Israel cuando estaba en la esclavitud en Egipto? Clamar a Dios. Y cuando clamaron a Dios justo en ese momento, Dios movió su mano poderosa y envió a su siervo Moisés. Dios no envió a un ejército para liberar a Israel del gran ejército del faraón. Dios envió a una persona para que viéramos y comprendiésemos al estudiar cualquier hecho de la historia que no es una casualidad lo que ha ocurrido, es un hecho histórico real y que no ha ocurrido por casualidad, sino que ha ocurrido por la providencia divina. Y todos tengamos muy claro que si hay un desierto, alguien puede decir, bueno, es que hay un desierto porque la mano del hombre ha talado los árboles. Bien, puede ocurrir que haya desierto porque la mano del hombre haya talado los árboles. Pero cuando vamos a comentar estas historias, no es por mano humana estos hechos, sino por mano de Dios, que mueve su mano poderosa para que Israel saliese de Egipto. ¿Cuántas señales envió Dios al faraón? 10. Salió la nación de Israel redimida. Sí. Se encontraron con un gran mar. Sí. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios volverá los ríos en sequedales. ¿Atravesó Israel por el medio del gran mar? ¿Del mar rojo? Sí. Gloria a Dios. Es un hecho verídico, es un hecho histórico. No es una fantasía, no es ciencia ficción. Es ser Dios vivo y verdadero moviendo su mano en el pasado, en el presente, como la seguirá moviendo en el futuro. Nosotros envejecemos. Dios no envejece. Es inmutable. Es eterno, es puro. Es el deseado de las naciones. ¿Qué hizo Israel cuando llegó al otro lado, en la otra orilla? Alabar al Señor, cantaron las mujeres con pandero, con danza y todo Israel alabó al Señor. De eso va esta historia. De eso va estas 5 microhistorias. Claman a Dios en su angustia, Dios los libera y una vez liberado por su mano poderosa, el pueblo de Dios alaba al Señor. Un último apunte de esta historia. Israel sigue por el desierto, pero ahora se quedan sin agua. Porque en el desierto no hay agua, iban de oasis en oasis, pero llegaron a un oasis de mar. Y luego se quedan sin pan, y luego se quedan sin,
¿Quién estaba siempre con ellos? Dios. La nación de Israel es un hecho histórico, perdurable aún hoy en día, de que la mano de Dios está con ese bendito pueblo, como luz a todas las naciones, de que Israel es el pueblo fundado por Dios para su gloria, igual que hoy lo es su iglesia, para gloria. Y aún Dios en el desierto le ayudó 10 veces, 10 plagas, 10 veces le ayudó. Y la nación de Israel una y otra vez murmuraba contra Dios. Qué fuerte y qué triste es decir esto. Pocos días después de salir del Mar Rojo, murmuraron contra Dios porque le faltaban agua. Cuando Dios le hizo brotar agua de la peña de Oreb, murmuraban contra Dios porque les faltaba comida. Cuando Dios les hacía providencialmente maná a diario, murmuraban contra Dios por los enemigos. Luego murmuraban con Dios por otra cosa. Hasta 10 veces murmuraron contra Dios, hasta que llegaron las serpientes venenosas. A veces no aprendemos porque el Señor haya movido su mano en nuestras vidas. Pero la lección de hoy es que es bueno aprender cuando Dios mueve su mano. No dejarlo correr, sino experimentar la providencia de Dios y ser agradecidos y bendecir al Señor de corazón, no por obligación. Hay una historia, solamente citarla, en el Nuevo Testamento también de 10 leprosos. Los 10 fueron providencialmente sanados cuando clamaron a Dios en su angustia, porque nadie los podía curar de aquella terrible enfermedad. Fueron sanados los 10. ¿Sabéis cuánto dieron gloria a Dios? 1. ¿Y los otros 9 no fueron sanados también? Sí, Señor, pero solamente yo he venido a dar gloria a Dios. Que esa sea la historia de nuestra vida. El Señor mueve su mano para todo el mundo. Puede bendecir a 10 personas, pero que sea nuestra alma la que venga a los pies de Cristo a darle gloria. Y si vienen los otros 9, mejor para los otros 9 y para el Señor. La segunda microhistoria empieza en el versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y algunos que moraban en tiniebla y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí tenemos esta segunda microhistoria, bastante similares a los pasajes que podemos encontrar en Jueces. Precisamente el pueblo, cuando llega a ciudad habitada, el pueblo podía dedicarse a bendecir al Señor todas sus generaciones, pero ¿qué ocurre con el alma satisfecha y contenta? Que es pronto a olvidarse de Dios. Cuando está mal, cuando tiene aflicción, clama a Dios, se hinca de rodilla para Dios. Pero cuando anda en tranquilidad de vida, ya empezamos. Que si vamos a ir al culto, que si vaya a tela, que si a mí me gusta esta muchachita, que si hay que ver que no puedo. Y a lo mejor ya uno empieza el dime que te digo. Y ya luego viene la otra generación. Y ahora que si me he casado con una muchacha que le gusta la Virgen de Rocío, que si otro que le gusta la codicia, y al final tú a lo mejor no te inclinas a la idolatría, pero viene la generación detrás de ti, ¿y sabéis dónde anda? Detrás de los ídolos, y no bendiciendo a Dios. Esa es la historia de Israel, esa es la historia de cualquiera de nuestras familias, si no nos centramos en la adoración verdadera y si no aprendemos de la historia. Los jueces, la historia de los jueces es también así. El pueblo se entrega a la idolatría. No la primera generación, pero la segunda se entregaba abiertamente. Y Dios lo desamparaba. La mano de Dios no estaba con ellos. Venían a ruina, estaban en sombra de muerte, en aflicción, en prisiones. Venían los enemigos de alrededor y le quitaban las cosas, las cosechas.
Y llega un personaje que lo tenía ahí, una ilustración, que es Gedeón. Y un día está Gedeón, lo podéis buscar por favor en Jueces, capítulo... Jueces. Capítulo 6. Los madianitas entraban y le quitaban las cosas a los de Israel. Y entonces Gedeón tenía que ir a trigar a escondidas. Y en ese momento se le aparece en el versículo 11 el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina y estaba allí Gedeón sacudiendo el trigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Estaba el Señor allí con Gedeón? Sí, pero Gedeón no lo sabía. Tenía una mala teología. Quizás nos pueda ocurrir a nosotros que escuchemos que allí donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y aunque lo escuchemos, no pensemos que el Señor está en medio de nosotros. Porque dice Gedeón, y le respondió, Señor mío, pensando que hablaba con un hombre, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué pensaba Gedeón? Que el Señor no estaba allí con él. Y que no estaba con él cuando lo tenía delante. Lo tenía delante. Varón esforzado y valiente, le dijo el Señor, tú librarás a Israel. ¿Yo? Si yo soy el más pequeño de todos los israelitas y mi tribu la más modesta. Para eso, para que no sea la mano del hombre quien libra a Israel, sino que todos se den cuenta de que ha sido la mano de Dios. Y eligió un ejército de 32.000 soldados. Y le dijo al Señor, son muchos, no vaya a ser que ganen y piensan que ha sido por su brazo fuerte. Se fueron para atrás 22.000, quedaron 10.000 y siguen siendo muchos. Hicieron una prueba con el agua y quedaron 300. Ahora, y a pelear con un ejército de madianitas y de amalecitas que estaban reunidos, que eran innumerables. ¿Y sabéis qué llevaron para la batalla? Cántaros, trompetas y tinajas. Y en el nombre del Señor tuvieron una gran victoria. ¿Para quién fue la gloria? Para Dios, el único que puede hacer esas grandes proezas y maravillas. Como los ciegos aquellos que estaban junto al camino de Jericó, clamaron a Dios y Dios le cambió sus tinieblas en luz. ¿Y qué hicieron? Se levantaron y siguieron a Jesús. Esa tiene que ser nuestra reacción natural. Cuando Dios nos libera, seguirle. No por obligación, nadie nos obliga, sino por devoción. ¿Con quién mejor que con Él? ¿Con quién mejor que con Él? Si uno está contento con su esposa, está con su esposa. Si uno está contento con su Dios, está con su Dios. La tercera microhistoria empieza en el versículo 15. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nótese que antes estaban en las sombras de la muerte, ahora están en las puertas de la muerte. Hay una pequeña diferencia. En la sombra de la muerte es alguien que puede estar pasando un gran peligro, pero no significa que tiene riesgo de muerte, pero no significa que vaya a morir. ¿Por qué decía que Gedeón y los de la segunda microhistoria tenían mala teología? Porque el Señor dice en el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Pero ahora en esta microhistoria están en las puertas de la muerte. Las puertas de la muerte es cuando hay algo que vamos a morir. Vamos a morir. Le pasó a Israel cuando después de su
idolatría fueron llevados al cautiverio. Primero fue el reino del norte, el reino del sur no aprendió y también fue al cautiverio. Llega la historia de Esther. Y los enemigos no solamente se conforman con arruinarnos nuestras vidas, nuestros enemigos, que el Señor los reprenda, no se conforman con estropear nuestra vida y la de nuestros hijos. ¿Sabe qué es lo que finalmente va a querer ser el enemigo? Exterminarnos, como quería exterminar a Israel y como quiere exterminar cada foco de luz que haya en Huelva o en cualquier lugar de la tierra, cada altar de adoración que somos cada familia, el enemigo la va a querer machacar y luego de machacar la va a querer exterminar. E hizo un decreto para que el día 13º del último mes del año no quedase ningún israelita. Eso está a las puertas de la muerte. Sus días estaban contados. Como si vamos al médico y nos dice, te quedan unos días de vida. Están contados, ya no estamos en la sombra de la muerte, ya estamos en la puerta de la muerte. ¿Podemos clamar a Dios? Podemos clamar a Dios, lo hemos hecho en las dos primeras historias. Pero a veces hay situaciones dramáticas. Y a la oración tiene un refuerzo. ¿Qué hizo Esther cuando le dijeron este edicto del general malísimo, Amán? Convocó oración durante 3 días con ayuno. Ayuno. ¿Merecía la situación ese ayuno? Claro. No ayunamos por un coqueteo con el físico, ayunamos por una situación dramática. Mi hermano se ha apartado de las cosas del Señor, mi hijo está coqueteando con el diablo, que el Señor lo reprenda. Es una situación dramática, la oración no lo rectifica. El ayuno escogido por Dios es para desatar ligaduras de impiedad. Todos podemos caer en vicios, en ataduras espirituales. Y no salimos con recursos humanos. Salimos con la oración y el ayuno de la familia, de la iglesia, por esa situación. Ya el Señor Jesús se lo dijo con el Gadareno y con otro que los apóstoles habían clamado, Señor, si nosotros no hemos podido y hemos orado. Este género no sale sino con oración y ayuno. Hay doctrinas que no están para saberlas. Hay doctrinas que están para aplicarlas y vivirlas en fe. La cuarta microhistoria, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publican sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio de las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, sube en los cielos, descienden a los abismos, sus armas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y los guía al puerto que deseaban. ¿A quién nos recuerda la historia? Puede ser cualquiera, que descienden al mar. Había un dicho antiguo que decía, el que quiera aprender a orar, hágase a la mar. ¿Cómo diciendo, hágase a la mar? Los marineros suelen ser buenos oradores. ¿Por qué? Porque se ven en situaciones imposibles. Toda ciencia es inútil, lo está diciendo, toda ciencia es inútil. A veces pensamos que podemos con cosas, y es verdad, podemos con muchas cosas, pero todos tenemos un límite. La naturaleza nos supera. Nos supera de larguísimo, ¿no? Toda ciencia es inútil. Hay un personaje en la Escritura que estuvo en el fondo del mar clamando a Dios. Para que aprendamos que estas situaciones no son situaciones difíciles de que la mano de otra persona te pueda ayudar. Son situaciones imposibles de que solamente la mano providencial de Dios te puede librar. ¿Dónde estuvo Jonás? En el vientre de un gran pez
en el fondo del mar. Parece otra vez de ciencia ficción. Pero allí estaba Jonás, con un mar bramando en medio de un gran pez, y luego que oró el mar se quedó en calma. Pero Jonás estaba en el fondo del mar. La situación no era difícil, la situación era imposible para la naturaleza humana salir de allí, toda ciencia es inútil. Pero el gran pez lo llevó a la orilla. Y Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Esa es la misericordia de Dios, por eso la alabamos, porque grandes son sus maravillas y grandes son sus misericordias, que Dios nos da segundas oportunidades y muchas veces terceras y cuartas. Dios es grande en misericordia. Jonás cumplió el propósito de Dios finalmente. Igual que Dios presenta su misericordia cuando le clamamos a Él, para que nuestra vida no siga torcida como andaba antes, sino para que nuestra vida ahora se reconcilie y ande por el camino que agrada a Dios, bendiciendo y honrando, porque Dios nos ha creado para gloria suya. No pasamos la aflicción como una chispa por una situación que haya que pasar, pasamos la aflicción para gloria de Dios y para que luego podamos bendecir su nombre y reconocerlo en este hecho. Los marineros, apóstoles, experimentados, cuando estaban en la tormenta pensando que se iban a hundir, ¿a quién clamaron? Al maestro. Maestro, ¿no te da que perecemos? Y el Señor se levantó y con una palabra los vientos y la mar se calmaron. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Dijo Pedro. Este es el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No estamos engrandeciendo a un hombre, no estamos engrandeciendo a un equipo de fútbol ni una nación. Estamos engrandeciendo el nombre de Dios. Pero estamos engrandeciéndole en los hechos que en la historia ha mostrado su mano para que nuestra fe y nuestra confianza no titubeen los problemas que nos hará titubear, sino que para que nuestra fe y confianza esté en su poder, en su soberanía. Él controla todas las situaciones. Si los problemas, decía Natanael en un mensaje esta semana, ante un gran problema que tiene Pablo, el hermano de Elisai, el problema es grande, pero nuestro Dios es más grande. No hay problema que sea tan grande y tan fuerte como Dios. Por eso podemos encomendarle a Él cualquier situación de nuestra vida y confiar que Él hará lo mejor para su gloria. Que puede ser restaurarnos, que puede ser esperar, o que puede ser un no, como vamos a ver en la última microhistoria, que empieza en el versículo 33, última. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación de los pueblos y la reunión de los ancianos le alaben. Aquí están los versículos que leíamos al principio. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de las que la habitan. Vuelva el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los restos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Y aquí es la culminación. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Y entenderá las misericordias del Señor? ¿Quién es sabio? ¿Quién entenderá estas cosas? Esta palabra va dirigida para ti. Para ti. Para ti hoy. En esta quinta microhistoria no vamos a hablar de ningún personaje del Antiguo Testamento, ni de ninguno del Nuevo Testamento. Vamos a centrarnos en ti.
Tú puedes ser esta persona que pueda estar en un desierto espiritual y Dios quiere que tú seas un vergel espiritual. Que pueda estar en sequedales y Dios quiere que tú tengas manantiales de vida. Quizás tú pienses, sí, el Señor mostró su mano en Israel, en Esther, en Gedeón, ¿quién más? En Jonás, gracias. Pero en mí no. Si a mí pasa una mosca por ahí y se me posa encima, y si hay un mosquito, me pica a mí. A lo mejor lleva razón. Pero Dios ya te ha bendecido seguro. Quizás tú no te hayas dado cuenta, pero ya te ha bendecido seguro. Porque Dios todos los días hace salir el sol sobre justos e injustos. Solamente por la creación ya tenemos una gran bendición. La podamos o no reconocer. A ti te ha parido una madre y probablemente te haya mostrado amor. Ya tienes una segunda gran bendición. Todos nacemos una familia. A nadie nos han comprado en Enolea en rebaja. Hemos nacido una familia, ya tenemos una segunda bendición. Pero repito, puede que no seas consciente de esas bendiciones de Dios. Hay una bendición que Dios ha hecho por ti. Seguro. Un día, Antonio nos lo ha recordado, el Señor cuando estaba en angustia también clamó al Padre, clamando con gotas de sangre. Aquel que cuando alguien clama se le abren las entrañas y le muestra misericordia. Y cuando le clamó el Hijo, no pudo pasar aquella copa de él, porque lo estaba desamparando para ampararte a ti, porque te estaba viendo venir a sus pies con tus heridas, con tus torceduras, con tus miserias, con tus ataduras, para que tú vengas y te postres a sus pies y seas rociada por la sangre del Cordero que fue entregada en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Y la experiencia de tu vida hoy sea una experiencia para salvación, porque Dios sí te ama. Dios sí ha hecho algo muy importante por ti. Dios se ha entregado en la cruz del Calvario por ti. Y a los 3 días ha resucitado por ti. Y hoy está intercediendo a la diestra del Padre por ti. ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Acaso tiene que venir otra vez y sufrir la cruz otra vez? ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Darte una novia, darte un trabajo, darte mejor ropa, darte más salud, yo qué sé. Piensa en tu alma, en tu interior. ¿Qué más puede hacer Dios por ti que no haya hecho ya? Y es más, y que no esté dispuesto aún a hacerlo, porque el que no escatimó ni a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas por añadidura? ¿Es buena la misericordia del Señor? ¿Son grandes todas sus maravillas? Bendito sea el Señor. Que el Señor os bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y también a nuestro hermano Diego por exponerla, y vamos a dar los anuncios de la semana. La ofrenda que tuvimos la semana anterior el domingo anterior fue de 365 euros. El viernes ya llegaron los niños del campamento de Apen. La verdad es que venían muy contentos, únicos, y bueno, se los habían pasado muy bien. El caso de clase, pero bueno, ahora vendrán campamentos de adolescentes, creo que si Dios lo permite, pues podremos seguir. Tenemos con nosotros también a David Acuña. Nos alegramos de verte después de este curso tan duro que sabemos que has tenido. Qué bien que estés aquí. Y tenemos muchas visitas. Al principio no quería decir nada porque son muchas y algunas más que han seguido viniendo. Dani Martín, esta vez he dicho bien tu nombre, ¿eh? Dani Martín, también está Isaac, que lo vimos la semana pasada, esa Tierra Pusada, que nos alegramos de verlo. También a Andrés y Abigail. Tenemos también a Antonio y Cristina con sus hijos, que estuvieron también la semana pasada con nosotros, con Ismael y con Marcos. A Tony, al que me refería también, que está con Sara, y con sus niños, Pablo y Tiago.
También está al final Marina con su esposo Isaac y su familia. Y no sé, Estrelli, que también la he visto antes, y Ana Recamán. Pues todos muy bienvenidos. No sé si me dejo a alguien, creo que no. Y bueno, pues muy contento de que estéis con nosotros, tener este culto como hemos tenido de adoración a nuestro Dios. Y yo ahora le pediría a nuestro hermano Raúl que él por favor nos despida en oración. Sí, bendito Dios, queremos darte gracias por habernos salvado, Señor, por amarnos con ese amor que quisiste hacer la voluntad del Padre hasta el final, hasta esa muerte y muerte de cruz, pues ese siervo obediente, sufrido. Gracias te damos porque quisiste salvarnos y ayúdanos, Padre, a poder confiar en ti, a no ser como Israel, rebelde, viendo tus maravillas y milagros, te desechaban una y otra vez, pero tú una y otra vez eres un Dios que te deleita, como dice el profeta Miqueas, en la misericordia, te deleitas en perdonar y te deleitas en rescatar a tus hijos, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor, y nos ponemos en tus manos hasta que nos volvamos a reunir. Gracias también por toda la visita que nos acompaña, también la ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me olvidó decir que mi sobrino Martín, si Dios quiere, pues ya mañana le darán el alta. También mi madre se cayó el otro día y bueno, estaba un poco floja y también un domingo pues le preguntaba al principio por su madre y...